Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos sigan. La verdad, pues no pudimos estar el sábado pasado, pero nuevamente estamos retomando aquí los mitos del origen, esos mitos que en la cultura de la náhuatl han quizás confundido a muchas personas. Hoy se va a hablar sobre el mito de Aztlán. Y como es un mito que fue mucho anterior cuando se fundaron las ciudades, pues la mayoría de las ciudades, por querer seguir ese mito, cumplen con los requisitos del mito y las personas dicen, Aztlán es aquí porque aquí justo dice que aquí apareció esto y esto y esto. Y el otro de acá dice, no, aquí tengo las pruebas de que Aztlán. Y Aztlán, ¿dónde está Aztlán? Aquí en lo personal, pues estamos siempre con nuestro amigo investigador, Frank Díaz, que me encanta porque soy como la portavoz de tantas preguntas que existen entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué es Aztlán? ¿Por qué todo el mundo presume que tienen Aztlán? Entonces vamos un poco más atrás y pues aprovecho para presentar a mi adorado Frank, que nos va a sacar de estas tantas dudas que nos Saludos. carcomen el alma. Frank, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Ay, Chignawi, hola, mi amor. Gracias, Chignawi, por estar con nosotros. Perdón. Buen día. Pues, Frank, Ok. dinos, por favor, ¿qué es Aztlán? Sí. ¿Cómo empezó esa historia? Me imagino que tiene miles Primero de años. Sí, es déjame cierto. saludar a los compañeros. Vamos a renovar ahora la secuencia de sabatinos. Tuvimos que interrumpir brevemente por razones, pero queremos mantener en lo posible esta secuencia y tratar diferentes eh, temas. Ahorita estamos tratando el tema de los mitos. Después, Rosita, si tú me permites, me gustaría pasar al tema de los llamados dioses. ¿Qué significa Huitzilopochtli? ¿Qué significa Tezcatlipoca? Así. Eh, Porque es un tema muy relacionado con los mitos. Eh, y es un tema que tú siempre estás preguntando, investigando sobre eso. Entonces vale la pena tratar sobre personificaciones específicas. Así que terminando esto de Aztlán, si te parece, ya para la semana que viene comenzamos con, no sé ni cómo llamarle, si decimos dioses en agua se va a ofender una parte, si decimos energía no va a dar la talla. ¿Cómo tú le llamarías? Los llamados dioses. Ok, los llamados dioses de Anáhuac. Muy bien. Y con eso comenzamos al tema de hoy. Ahora sí, si, si puedes elaborarme la pregunta. Te vuelvo a ¿Quién preguntar. es? Sí, Aztlán, vamos a hablar hoy de Aztlán, sí. Que Aztlán. Y muchos lugares de la República dicen que ahí está Aztlán y lo pelean, pero aguerridamente. Y esto no puede ser. Hay una lógica, Claro. muy lógica del por qué todas esas ciudades, naciones procuraron cumplir con el mito al fundar su ciudad. ¿Nos puedes hablar de Aztlán, del origen de Aztlán? Vamos a empezar por el término así. A ver qué significa Aztlán. ¿Te parece? Muy bien. Eh, Mira, Aztlán es una palabra anterior al náhuatl. No es propiamente del náhuatl. Se pronuncia propiamente Aztlán, con S, no con Z. El náhuatl no pronuncia la Z. Eh, y su lengua antecesora, que llaman hoy protonáhuatl, antes se llamaba huehuenáhuatl, tampoco pronuncia la Z. De manera que la pronunciación correcta es Aztlán. Tlán es un locativo. Tlán significa lugar de. Az es una raíz. ¿Ok? ¿Qué significa esa raíz en huehuenáhuatl? Bueno, esa raíz pasó al náhuatl como is. Is quiere decir blanco. En huehuenáhuatl az también significa blanco. Blanco radiante. Eh, de hecho, todavía en náhuatl hay varios términos arcaicos que tienen todavía la raíz az, donde significa blancura o luminosidad. Ahora bien, debido a que el lugar se llama Tierra Blanca, Tierra Luminosa, se representaba como una garza, porque la garza es blanca.
Así que Aztlán no significa tierra de garzas. Bien, la garza se dice en agua Aztlatl. Si tú vas a sacar un locativo de ahí, no sería Aztlán, no sería Aztlán, sino sería otro locativo. Así que vamos a no confundir el símbolo de Aztlán con el significado de Aztlán. El hecho de que la isla fuera blanca hizo que adoptaran una garza como emblema, y también por otras razones. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que la garza le haya dado nombre a la isla. Ahí es parte de una confusión. Gracias. Siga. Sí. Así que, y esta confusión la he visto hasta en textos académicos. A ver, estos temas de Aztlán se entienden con mitología comparada. Que me disculpen aquellos que no quieren que se compare a Anáhuac con nada del resto del mundo, pero les voy a asegurar una cosa. América está en el mundo. Los anahuacas son seres humanos, los seres humanos están en todo el mundo. Los anahuacas no nacieron en América, vinieron del resto del mundo, de Asia. Y cuando vinieron hace relativamente poco tiempo, la última migración fue hace 13.000 años, ya traían toda la cultura, todos los mitos, incluso los principios de la civilización. Por lo tanto, es simplemente imposible que no haya relación entre las culturas de América y las culturas de Eurasia. Lo que pasa es que si no se estudia la relación, pues uno no la conoce y uno piensa que son aisladas, ¿no? Cuando se estudia la relación, se empiezan a encontrar las causas profundas de las cosas. Así que, va de nuevo, pueden estar seguros de que los americanos son seres humanos como cualquiera otro de la Tierra. Los seres humanos evolucionaron, surgieron en África, se desplegaron por el resto del mundo, los mongoloides se evolucionaron en Asia y de Asia llegaron a América. Y los americanos son mongoloides igual que los tibetanos o los siberianos. No solo existe una base genética común, sino también una base cultural común, y eso se nota en las lenguas. Todavía en Siberia se hablan lenguas muy cercanas, primas, de algunas que se hablan en Alaska y el norte de Canadá. No es casualidad. Entonces, partiendo de esa base común, vamos a estudiar el mito de Aztlán como algo que aparece en toda la Tierra. ¿Por qué Aztlán significa tierra blanca? Les voy a leer al respecto lo que dice el cronista Durán a partir de sus informantes nativos, porque no llegó a México conociendo este mito, ¿no? Sino que preguntó a la gente. Y esto fue lo que reportó. A esta tierra llegó la nación mexicana, la cual gente había salido, como todas las demás naciones que poblaban esta tierra, de unas cuevas en número de 7 y de una tierra donde habían habitado, que se llamaba Aztlán, que quiere decir lugar de garzas, y así le llamaban a estas naciones, azteca, que significa la gente de la blancura. Observen cómo ya el mismo cronista comienza a confundir algunos elementos, y no solo él, sino sus informantes ya lo confundían. Definitivamente, Aztlán no es lugar de garzas, pero la garza le da emblema a Aztlán, y por supuesto, en la mentalidad popular eso se mezcla. Sin embargo, algún informante le dijo a él, eso significa lugar de blancura, y él lo reportó aquí. Azteca significa la gente de la blancura. En otras palabras, el término azteca no es propio de los mexicas, ni exclusivo de los mexicas, ni siquiera es exclusivo de los anahuacas. Es propio de toda la gente que vino de Aztlán. Azteca simplemente significa oriundo de Aztlán. ¿Quiénes vinieron de Aztlán? Todos. Todos los seres humanos vinieron de Aztlán. Todos. Nosotros también. Toda persona vino de Aztlán. Africanos, asiáticos, europeos, americanos, por supuesto. A ver, pero Aztlán es entonces una palabra como metafórica, ¿no? ¿Qué significa eso de blancura? En esa metáfora, ¿qué significaba para ellos blancura? Mira, también hay otra cosa que debes tener en cuenta. No fue casual que eligieran el signo de la garza. La garza es un animal acuático. De hecho, en las fuentes mesoamericanas, en los relieves, sobre todo en los vasos mayas, muchas veces aparece asociada a un pez, cazando un pez. Esta asociación es importante. Es un animal acuático. Lo que confirma el hecho de que Aztlán es una isla. Esto es muy importante. Esto se muestra todavía mejor en el nombre que le dieron los mayas. Aztlán fue el nombre que le dieron los nahuas, ¿no?
pero los mayas al mismo concepto le llamaron Usamil. ¿Osabil? Usamil. Usamil. Se forma de la raíz Cus, que quiere decir, o en la actualidad significa blanco puro. Si te vas para atrás empieza a significar pureza, radiación, blancura. Cus A quiere decir agua, viene de ja, agua. Y Mil es un locativo arcaico maya que quiere decir tierra del agua blanca, es decir, la isla blanca. Debido a que procedían de Cuzamil, los mayas escogieron una isla que hoy se llama Cozumel, por juego de palabras con el nombre de la golondrina. Escogieron la isla de Cozumel como representación de Aztlán. Eso no quiere decir que Cozumel sea Aztlán. ¿Bien? Vamos a encontrar eso por todo México, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, en Perú también lo vamos a encontrar. En todas partes vamos a encontrar que los pueblos afirman haber salido de una isla marina, una isla que está en el centro del océano. Y también vamos a encontrar en todas partes que aterrizaron esa isla mítica en su geografía. Es algo normal. Si quieres ampliar un poco el marco de estudio, vamos un poquito más atrás. Es decir, hace más de 13, 14, 15 mil años, cuando ya cesó el flujo de migrantes a América. Ya entonces existía, por supuesto, el mito de Aztlán, aunque no le llamaban Aztlán todavía, ¿no? Pero ese mito dejó entonces huellas en el viejo mundo. Y ahí encontramos, en el relato bíblico, una isla que se llama, bueno, es una isla. El Edén es una isla, ¿por qué? Porque aclara muy puntualmente el libro de Génesis, en la Biblia dice, Dios creó al ser humano en un lugar llamado Edén, y ese lugar estaba rodeado por sus 4 rumbos, por ríos, por grandes ríos, dice. Es una isla orientada a los 4 rumbos con grandes ríos. Por más detalle, dice, uno de esos ríos era el que le da la vuelta a África, es decir, en el océano Atlántico, Índico. En otras palabras, ni siquiera pequeños ríos, eran océanos. Estamos hablando de una isla oceánica. Y se llamaba Edén, es la misma raíz de decir atón, sol, es decir, solar, luminosa. Todavía hoy se interpreta Edén como coloreado, es decir, lleno de luz. Ahora bien, si te vas a la India vas a encontrar lo mismo. Los hindúes afirman haber salido de una isla a la que llamaban, o llaman todavía, Atala, que quiere decir la tierra del agua. Atala, tierra del agua. Si te vas a los griegos vas a encontrar el conocido mito de Atlantis. Una isla, según los griegos, más bien, según Platón, que transmite ese mito, en Atlantis no se formó todo el género humano, pero sí se formó la cultura, la civilización. Pues era la isla fundadora. Aquí estamos en el tema de los mitos fundadores. Los mitos fundadores son intentos de explicar por qué existimos, por qué las cosas son como son. No son mitos pequeños, no son para explicar, digamos, por qué surgió un invento, determinado fruto, no, sino para explicar la totalidad de las cosas. Como parte del mito fundador, los pueblos siempre se han preguntado, oye, ¿cómo llegamos a existir? Y lo han resuelto de modo similar en todas partes de la Tierra. Cuando tú te enfrentas al hecho de ser, por poco que reflexiones, te das cuenta que ser es ser perceptor, que ser es percibir. Si percibes, eres. Si no percibes en absoluto, no eres. ¿Ves? Ser es percibir. Y al acto de percibir, los antiguos sabiamente lo identificaron por la luz, porque nosotros como especie somos visuales, y entonces la luz para nosotros es el acto de percibir por excelencia. De manera que cuando se habla de una isla luminosa o blanca, de la cual procedemos, está diciendo que somos seres perceptores. Eso es lo que significa el mito de Aztlán en su origen. Todavía no me estoy metiendo de si esos Aztlanes que aparecen por ahí son literales o no, si existen o no, si son adaptaciones forzadas o no. No. Estoy hablando de lo que significa el mito en su origen. Esto no es discutible. Esto es una cuestión de comparar las diversas tradiciones de la Tierra y uno llega a esa conclusión. Así. Si no se comparan las diversas tradiciones, uno no tiene elementos de juicio para hacer este análisis. Así que, a ver,
nacido, procedido de una isla luminosa significa nacer al mundo de la luz. A este mismo que estamos aquí, estamos en Aztlán, seguimos en Aztlán. De ahí no hemos salido. Sin embargo, sucede una serie de fenómenos cuando nacemos que le dan continuidad a ese mito y eso lo vamos a ver ahora. Así que cuando los mexicas decían haber venido de Atlante, tenían razón. Pero si los españoles hubieran dicho nosotros llegamos de Atlantis, también hubieran tenido razón. Y un hindú te hubiera dicho, no, yo vine de Atala. Y un cristiano te dice, yo vine del Edén. Y el egipcio te hubiera dicho, yo vine de la isla que está en el medio de... Así. Y si te vas a la zona andina, lo mismo. Fíjate que dice, te voy a leer parte del mito como aparece en un texto de mito que recogió Motolinia. Dice así. Dice que poco después del diluvio, estando poblados los mexicanos en un pueblo que se dice Aztlán, al occidente de la Nueva España, es decir, en el oeste, en la oscuridad. Se fueron hacia el norte, y como este pueblo que había ido hacia el norte tenía mucha gente y en medio de él había un cerro del cual sale una fuente que hace un río, según, muy parecida, dice, según y como es la de Chapultepec en esta Ciudad de México. De la otra parte del río está otro pueblo muy grande que se dice Culhuacán. Aquí empezamos a encontrar elementos para identificar este mito. Aquí tenemos a Aztlán como punto fundador, pero resulta que la ciudad donde vivía la gente de Aztlán se llama Culhuacán. Culhuacán se forma de la raíz náhuatl col, que quiere decir recurrencia, ciclo, y le da nombre a Colli, el abuelo, los abuelos, las generaciones. Culhuacán o Colhuacán quiere decir lugar de las generaciones, literalmente, de donde somos generados. Por eso encontramos que en Culhuacán está ubicado en una montaña curva, hace una recurrencia, una curva, porque quiere decir un ciclo detrás de otro. Había una cueva, y esa cueva se llamaba Chicomosto. Chicomosto quiere decir 7 agujeros, o 7 cavernas, o 7 huecos, 7 aberturas. Aquí les puse una imagen, les envié a los compañeros una imagen de Chicomosto, exacto, esa es una de varias que aparecen, casi todas son iguales, lo pintan muy esquemáticamente Chicomosto. Si ven en la parte de arriba, ven la curva de Culhuacán, ven el cerro de Culhuacán, y en su interior ven una caverna con 7 lóbulos, y la caverna está representada a modo de útero. Chicomosto es literalmente el lugar donde fuimos gestados. No es una cuevita por allá, una cueva por allá, o 7 cuevitas que aparezcan por acá, no. Los andinos le llamaban las ventanas. Entonces, tenían templos donde representaban ciertas ventanas y decían, salimos de esas ventanas. ¿Qué quiere salir? Decir, salir de una ventana. Salir de la oscuridad de la casa, de lo que está dentro, a lo que está afuera, al mundo de manifestación. Y aquí lo vemos, por eso Chicomosto se pinta claramente como un canal vaginal. Esos pueblos que surgieron ahí están siendo paridos, están naciendo literalmente. Con esto no estoy diciendo que el mito sea literal. Estoy diciendo que la alegoría pictórica es literal, está hablando de una generación. No fue solo uno, fueron 7 pueblos originales. El 7 lo van a encontrar en todas partes de la tierra, en todas las tradiciones. Se dice que el ser humano empezó como 7 pueblos, que después se mezclaron y se fueron cada uno para su lado, hicieron todo tipo de cosas. Pero al principio eran 7 linajes. Así que un mismo pueblo se diversificó en 7 partes y de esa manera explicaban los antiguos que se hubiera poblado toda la tierra. ¿Alguna cuestión sobre esto? No, pues sí parece realmente una matriz y también es como una alegoría cuando tú naces del agua en el vientre materno y das a luz, ¿no? O sea, te vuelves ya un Claro. ser luminoso, ya un ser perceptual en cuanto ya te cortan el cordón umbilical y ya Claro. tiendes a pensar por ti y a reaccionar por ti. Tiene mucha carga todo eso, muy interesante. De hecho, entonces el mito dice así, estaba la isla de Aztlán en el medio del océano, ese océano se llamaba Teoatl, o se llama todavía, finalmente es un océano mítico, no desaparece, no existe en el tiempo, sino en la geografía mítica. Teoatl quiere decir el agua divina, es decir, agua del nombre que le daban al espacio
al tiempo y a la conciencia, a las manifestaciones de la energía. Se le llama divina porque es especial. Teo quiere decir especial. El agua divina, Teotihuacán. En medio de ese océano aparece una isla blanca. ¿Qué quiere decir esto? El océano es negro. En su centro hay una isla blanca. Si nos vamos al Popol Vuh, el relato comienza diciendo lo siguiente. Dice, al principio solo había un océano. Todo era agua. Nada más que agua. Todo era agua. Y de pronto en medio de esa agua surgió la luz. Estás viendo otra vez el mito de Atlanta. ¿Qué quiere decir entonces un océano infinito? Es decir, completamente negro, totalmente profundo, y que en su centro aparece una isla blanca o un foco de luz. Pues es la conciencia, la toma de conciencia. Es cuando la conciencia indiferenciada, esa conciencia que está en todas partes del universo, pero que es tan mínima que no tiene conciencia de sí, de pronto fragua en un individuo. Por seguir la clave fisiológica, eso ocurre en el acto sexual, bueno, en el acto de la concepción más que en la fecundación. Entonces, conseguir la clave fisiológica, porque hay otras claves, hay claves astronómicas, morales. Estos mitos fundadores tienen Lecturas, ¿no? varias lecturas, y cada una de ellas es coherente. Y hay que tenerlas todas en cuenta, porque si no, nos perdemos parte de la información y entonces no entendemos por qué esto es así. Pero ahora estamos yendo a la clave fisiológica por una razón. Todos nosotros llegamos aquí fisiológicamente. Y todos nosotros consistimos en un paquete perceptor. Y ese paquete perceptor se concentra en unos órganos de los sentidos que no por casualidad son 7 aberturas ubicadas cerca del cerebro. ¿Ves? Tenemos nuestro chicomosto particular. Todos nosotros vivimos a través de un proceso de generación que se llama Colhuacan, en lengua náhuatl, así como se le dice. Y por supuesto todos nosotros nacimos en una isla de luz, que es nuestra propia individualidad. Después de nacer en esa isla de luz, fíjate qué dice el mito, que se sintieron muy apretados dentro de esas cuevas, ya no cabían esos pueblos ahí, y por lo tanto salieron a explorar la tierra. Exactamente lo que pasa en un feto, cuando crece lo suficiente tiene que salir. ¿Por qué sale? ¿Por qué quieren hacer? Porque ya se siente apretado, eso detona un reflejo natal. Ahora bien, después de salir de esas cuevas, ¿qué hicieron estos seres humanos? Construyeron barcas, atravesaron el Teotihuacán y llegaron a Anáhuac. Es decir, construyeron barcas, construyeron un medio que les permita avanzar por ese océano, por el Teotihuacán, sin perder la individualidad. Estamos hablando del cuerpo físico. ¿Y llegaron a dónde? A Anáhuac, que quiere decir que es rodeado de agua. Así que Anáhuac es como otro Atlán, pero grandote. Anáhuac ya es a nivel continental. Anáhuac es el mundo físico. Para entender estas cosas uno no puede tener una mentalidad dura. Uno tiene que ser intuitivo. Si quiere uno ser estrictamente lógico, no lo va a entender. Quienes crearon estos mitos no pretendían describir un sistema estrictamente lógico, sino apelar a nuestra intuición. Solo así se entiende. ¿Alguna cuestión, Rosa? Sí, el 7. El 7 está en muchas culturas, pero para nuestras culturas, el 7, ¿qué significa? Porque están en los 9 inframundos, los 13 cielos, pero cuando hablamos del 7, ¿a dónde vamos? Mira, el 7, a ver, vamos a pensar, por ejemplo, en los 13 cielos. En realidad se trata de la cosmovisión mesoamericana, representaba la parte de arriba, es decir, la parte del desarrollo, como una pirámide con la punta para arriba, con 7 etapas y por lo tanto 13 escalones alrededor. Tiene 7 niveles, tiene 13 escalones. Cuando se habla de 13 cielos, no es que sea uno detrás del otro, eso es una visión lineal. Aquello era una visión, digamos, radial, es una visión además cíclica. Estos 13 cielos tienen un núcleo, que es el número 7. El 7 es la cúspide, es el punto que está encima, es el piso superior de la pirámide. De 7 no se puede subir más. Por lo tanto, es el punto en que todo se cumple. Es como el punto ideal de lo más cercano a la perfección. 7 significa la perfección, así literalmente, lo perfecto. A partir de 7 ya no se puede subir más, por lo tanto, se baja. Es decir, una vez llegado a la perfección, el ciclo evolutivo requiere que bajes y llegas hasta el inframundo, hasta lo último, y después vuelves a subir. Esta es la visión cíclica
de los antiguos. Por lo tanto, la conciencia llega a un punto máximo de brillo en Aztlán. Ese es el 7. A partir de ahí empieza a evolucionar, se disgrega y llega hasta un punto máximo de densidad al que llamaban Mictlán, y esa es la Tierra. Mictlán quiere decir el sitio de los muertos, el sitio de los zombies. Muertos, ¿quiénes son? Las conciencias en un cuerpo físico, porque el cuerpo físico está condenado. Entonces, del Aztlán al Mictlán. Y por supuesto, lo que proponían las ideas teológicas toltecas era regresar a Aztlán, figuradamente hablando, ¿eh? No es que te construyas un barco y vayas a buscar una isla, es que entiendas que este cuerpo, este vehículo que tienes, es el medio ideal para regresar a un estado de luz, a un estado de plenitud, de perfección espiritual. ¿Ok? Es la grandiosidad de la visión cíclica, ¿verdad? Que tenían nuestros ancestros. O sea, aunque nunca nada es igual, pero se repite en ciertos parámetros y aunque vas evolucionando en el tiempo y el espacio, no es igual, Claro. pero tienes ese periodo de ciclicidad. Claro. Oh. Justamente, Rosa, Ajá. ¿se oye? Sí, te oigo. ¿Me escucho? Sí. Sí te oyes. Hola, ¿te escuchan? Sí. Ah, bien. Justamente eso que mencionabas de esa visión cíclica, esa visión cíclica consiste en ir y venir, en subir y bajar, y darse cuenta de que el descenso es para volver a subir, y así es un ciclo. Un ciclo, por supuesto, en espiral, un ciclo que se amplía, ¿no? Hace que en el mito de Aztlán, Teoatl, esa agua indiferenciada de donde venimos, en el momento del nacimiento, ya después de nacer, adquiere un nuevo nombre. Se llama Chignahuapa. ¿Lo traduces? Chignahuapan, Chic de 7, ¿no? Chignahui. Chignahui. Hola, Chignahui. Chignahuiapan, los Y, 9 ríos. Chignahuapan, los 9 ríos. Chignahuapan es otro nombre que le dan a Mictlán, como ya te dije. El pero mundo ¿por qué físico, dices los digamos, 9 es el ríos? Mictlán, no esperes ir más abajo. Será los 7 ríos, ¿no? No los 9 ríos. No, Chignahui quiere decir 9. Ah, 7 y con. Chignahui, 9. Chignahuiapan se combina en Chignahuapan, los 9 ríos. los 9 ríos. Sí, acuérdate. Huili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chignahui. ¿Ok? Ah, estaba. Ahora bien, es llamativo que se asocie el concepto de Chignahuapan, o de 9 ríos, o de 9 profundidades, a Aztlán, porque eso prueba que no se trata de un sitio físico, de una localidad específica. Si alguien quiere decirme que casualmente Aztlán está cerca de su casa, que me busque 9 ríos, primero. Después una montaña curva. Después una cueva que tenga claramente delimitados, como se ve en las fuentes, 7 lóbulos. Y esa cueva debe ser en forma de matriz. ¿Ok? Y después que me explique todos esos nombres y me pruebe que esos nombres se han quedado por tradición popular en ese sitio. Si no se cumplen esas condiciones, disculpen, pero los egos aquí no tienen nada que ver. Esto es una cuestión de entender, de estudiar, de entender, meditar, reflexionar, darse cuenta de qué quisieron decir los antiguos. Si nos ponemos a investigar, por ejemplo, que hablaban de Aztlán y Chignahuapan y demás, aquí les voy a traer una cita de un conjuro que recitaban los médicos cuando asistían a la parturienta, es decir, en el momento de traer a un niño, y en otro momento también se recitaban varios tratamientos que tenían que ver con salir de un estado a otro. Recitaba un conjuro, un fragmento dice así: dioses que habitáis hacia los 4 rumbos, con vuestra voluntad he llegado a este mundo yo, el Espíritu Divino. Ya pasé por la tierra del agua, es decir, por Aztlán. Ya pasé por el monte de fecundidad, es decir, por Colhuacan. Y ya pasé por el sumidero de la evasión, es decir, Chignahuapan. Penosamente estoy llegando a la condición humana. Yo, el hijo y criatura de los dioses. Así dice el conjuro. Lo he traducido del agua, ¿no? En otras palabras, voy a repetir, este ser que está naciendo, que dice con trabajo, con dolor, estoy llegando a la condición humana, estoy llegando a ser humano,
Dice que ya pasé por la tierra del agua, ya pasé por el monte de la fecundidad, por el monte de los ancestros, de las generaciones, y por el sumidero de elevación que son los 9 ríos. En otras palabras. A ver, no hay duda ninguna de lo que significaba este mito para vosotros. ¿Por qué se intenta aterrizar? ¿Por qué cada cual, y yo he leído docenas de personas que aseguran que Aztlán está en su pueblo o Aztlán está cerquita de su lugar? Mira, los mitos fundadores tienen la característica de que uno se siente parte de, uno se los cree, se los traga literalmente. Esto no solo le pasaba a los antiguos mexicanos, le pasaba también a los antiguos europeos, a los antiguos asiáticos. Le pasa hoy. Si tú te vas a buscar, por ejemplo, a los cristianos que han leído la Biblia y demás, es raro que tú te encuentres un cristiano que entienda lo que significa el mito fundador bíblico. Casi todos piensan que le deben ir a un sitio literal y que había literalmente un árbol ahí y una serpiente, una fruta. Es decir, casi todos piensan que es literal. Algunos se dan cuenta que es una alegoría, pero una cosa es darse cuenta de eso y otra cosa es entender la alegoría. ¿Qué significa esa alegoría? Para entender hay que reflexionar, hay que meditar, hay que ver los símbolos. Es una enseñanza, es un conocimiento esotérico y no se adquiere de manera accidental, sino prestándole atención. ¿Alguna cuestión, Rosa? Déjame descansar. Sí, por eso hay muchos Aztlans, porque me imagino que cuando iban a fundar un lugar, tenían que asemejarse al mito, buscar esto, buscar el otro, y por eso hay muchas cosas que están y al público pues, los confunde, pues dice, pues sí, aquí está, pero eso lo hicieron a propósito para acercarse a su mito fundacional, ¿no? Sí. De Aztlán. Sí, de hecho, a mí me importa mucho que se entienda que no es solo de los mexicas, ni es solo en lengua náhuatl, ni nada. Como les dije, los mayas se llamaban hasta Cuzamí, porque hablaban maya y se lo decían en maya, así. De hecho, ellos se llamaban a sí mismos, más allá del nombre de Maya, que viene de Mayapán, o del nombre de Sa, que viene de cuando Chichén era la capital, etc. Más allá de esos nombres ya propios de sus capitales, como grupo completo se llamaban a sí mismos los Cusamiló. Esto fue hasta el siglo XVIII, más o menos todavía en los documentos ellos se llamaban los Cusamiló, los procedentes de Cusamil. Igual que los pueblos del área náhuatl se llamaban los aztecas, los procedentes de Aztlán. Y si hablas otra lengua se lo decía de otro modo. Estoy seguro que los purépechas, los zapotecas, los olmecas, todo el mundo le tenía un nombre propio al mismo concepto. Se trata del mismo concepto. No hay que confundirse con los nombres cambian, las lenguas cambian, el concepto permanece. La prueba bueno, te voy a leer, fíjate, abrí aquí ya de una vez, voy a leer cómo describían los mayas su llegada. Dice, este es el orden de los catunes, es decir, de los ciclos que pasaron desde que nuestro fundador Tutulxum, es decir, el precioso, salió de su hogar en Nonohual. Nonohual quiere decir la tierra rodeada de agua, llamado Angilo. Angilo quiere decir la existencia, que se encuentra al occidente de la tierra, es decir, en el lado oscuro de la tierra. Y de ahí vino a Tulapan Chiconautla, es decir, es una adaptación al maya de un término náhuatl, anterior al náhuatl, que quiere decir la capital o la tierra, el lugar de los 9 ríos. Estamos viendo que es la misma historia entre los mayas, pero me llama la atención una cosa, fíjate. A la isla de Aztlán, en este caso, en este verso, le llaman Angilo, que quiere decir existencia. Con ese nombre, el mito maya ya te lo está diciendo todo. Te está diciendo que no se trata de un lugar específico, sino de la existencia, en sentido general. Esto que les acabo de leer aparece en el libro de las crónicas, dentro del libro de Chilambalán. Ahora bien, ¿quieres decir algo? Sí, entonces sería correcto decir que nosotros todos también venimos de Aztlán, ¿no? A final de cuentas. No hay nadie que no venga de Aztlán, ni las cucarachas. Todo el mundo viene de ese océano de conciencia indiferenciada. Todos nos focalizamos como individuos y todos nacemos de alguna manera, hasta los microbios. Pero ahora lo malo es que ¿sí? como que lo hicieron chiquito ese término tan magno al decir que son aztecas los que estaban en Tenochtitlan. Es como decir, a ver, disculpa que vuelva a poner
un tema cristiano, pero es que estamos en una cultura cristiana, hay que usarlo. Es como decir que el mito de Jardín de Edén se reduce a un árbol literal, una fruta literal, una serpiente literal, y que debido a que una mujer se comió una fruta, Dios en su infinita justicia le cargó el problema a todos los que vinieron después y los condenó a muerte. Así, vaya, es como, es reducir una cosa grandiosa que explica un montón de detalles a una tontería además injusta. En el caso del mito de Aztlán, bueno, no es tan ingenuo, tan reducido como él. Se le ha hecho a los mitos bíblicos, pero de todas maneras sí es una tendencia humana a bajarle el nivel para poderlo asimilar. Y si es posible, clavarlo en el patio de la casa. Esta tesis que yo he leído sobre dónde está Aztlán, da la casualidad que los autores siempre viven cerquita de donde está Aztlán. Tanto los autores de México como los de Perú, que en Perú hay varios que andan buscando, ellos le llaman allá las ventanas o las puertas, y hablan también de su isla en el lago de Titicaca, obviamente, porque por allá está el lago de Titicaca. En fin, cada pueblo lo trata de adaptar a su lugar. Si no vamos al Paleolítico, hubiéramos encontrado lo mismo. Este mito es muy antiguo, es muy anterior a los mexicas. De hecho, era el mito fundador de los olmecas. Esto lo sabemos por lo siguiente. Los olmecas, para construir sus capitales, hacían un atlas. Es decir, en lugar de plantar, por ejemplo, la venta, que era su capital, en lugar de plantarla en un sitio firme, como haría cualquier pueblo, no. Agarraron un pantano y ahí hicieron una isla artificial y en medio de eso hicieron una ciudad. Nunca fue muy grande, no pasaba 20,000 personas porque la isla no era muy grande. Así que los auténticos ciudadanos vivían en los márgenes de ese pantano, no allá adentro. Allá adentro lo que tenían eran los templos, los sitios de educación y demás, los sitios de gobierno. Y el mismo modelo lo encontramos en el resto de Anáhuac, hasta Teotihuacán, que es una ciudad tan enorme, tan urbanizada. En el fondo está hecha de tal manera que parece que surge de un lago. Hay autores que dicen que literalmente se impermeabilizaban algunos lugares para llenarlos de agua y que reflejara ese lago o ese mar original. Y que habla de Tenochtitlan, es exactamente el mismo tema. Así que, con perdón para quienes quieren ubicar hasta, no sé, Jalisco, saben Dios en tantos lugares, con perdón para ellos, pero mucho más idóneo es Tenochtitlan. Tenochtitlan es un Aztlán de verdad, es una ciudad hecha en medio de un lago, y sin embargo sabemos que el mito fundador no se reduce a Tenochtitlan, porque Tenochtitlan es relativamente moderno y el mito existe desde hace muchísimo más tiempo. Chichén Itzá también. Ahora, está sobre el agua. Chichén igual, y cualquier ciudad importante que haya sido capital. Y aquí entramos en la segunda parte del mito. ¿Qué hicieron los aztecas? ¿Qué hicieron los Cusamilok? ¿Qué hicieron los seres humanos cuando vinieron de ese lugar? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a este mundo? Es lo que significa literalmente ese mito. ¿Qué hacemos? Bueno, dice el mito anahuaca que en cuanto llegaron a tierra firme empezaron a construir una ciudad y le llamaron Tula. Y con esto no estoy hablando de Tula Hidalgo, aunque Tula Hidalgo es un modelo de esta ciudad. ¿Sí? Ni estoy hablando de Tolan Tenochtitlan, ni estoy hablando de Tolan Chichén, ni de Tolan, no sé, hay tantas Tolan, Chololan, por ejemplo, Cholula. Todas las capitales de Anáhuac se llaman Tolan. Cuando dice el mito que ellos llegaron a Anáhuac y construyeron Tula, o construyeron Tolan, lo que están diciendo es que se civilizaron. Se civilizaron. ¿Ves? Tolan viene de la raíz Tol, que le da nombre al Tolli, que es el junco. Tolin. Y los macizos de junco representan la comunidad humana. Pero este nombre Tula también lo vamos a encontrar en el Viejo Mundo, te voy a decir, en los mitos del Viejo Mundo también. Si te vas, por ejemplo, entre los griegos, después de salir de Atlante y demás, construyeron una ciudad, y ¿cómo le llamaron? Tule. ¿Los griegos? Si te vas para Asia, vas a encontrar otra vez las Tulas por donde quiera, y así bajando por toda Norteamérica, centro, y llega hasta Sudamérica. Esa palabra para designar ciudades capitales. De donde yo deduzco que en realidad no es solo el tema del macizo de juncos, sino que hay algo más. Porque esa raíz tol, que también se puede pronunciar tal, en latín se pronuncia tal, o tul, significa tallo, y por lo tanto tronco. Y las primeras ciudades, ya todavía en tiempos paleolíticos, las primeras ciudades eran
estaban rodeadas de troncos para defenderse de los animales y de los ataques, no de otras personas. Entonces, un emplazamiento rodeado de troncos, fortificado, representaba un sitio importante, un sitio de autoridad, un sitio donde se genera cultura. Así que esa raíz relativa a los troncos y a los tules se quedó en América como emblema de cultura, de civilidad. Quienes quieren reducir Tula a la ciudad de Tula hoy en Hidalgo pueden hacerlo. Cada cual es libre de reducir la historia a lo que cabe en su bolsillo, pero lo que hay detrás es mucho más amplio. Oye, Frank, la clase pasada o en la plática pasada comentaste algo de las estancias. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, sí. Estancias. Sí. Mira, el mito de Aztlán o de Aztlán refleja por etapas el modo como llegamos a ese tiempo. Es decir, el descenso a la materia, el descenso a la tierra, tiene estratos, tiene etapas. No es caótico. Y esto reproduce un hecho de observación. Los antiguos se dieron cuenta que hay unas ciertas etapas en el desarrollo de cualquier ser vivo. Esas instancias son como decir la pirámide invertida, la pirámide que va para abajo, los pisos de la pirámide invertida, hasta que llegamos al mundo material, que es el mundo más denso, ¿no? Esto es una explicación teológica. No quiere decir que sea literalmente así lo que ocurre, pero más o menos es el modo como nos lo representamos. Son las mismas etapas de regreso a las zonas, de regreso al Tamoanchan, de hecho. Por eso es que el término Tamoanchan, el árbol de Tamoanchan, se traduce, como ya les dije, de dos maneras: el lugar de donde descendemos y el lugar que buscamos, el lugar que vamos a ir. Cogieron ese verbo específicamente para decir de ahí venimos y ahí regresamos. Y por eso es que una fuente en agua que ya les leí dice, en realidad nadie ha salido jamás de Tamoanchan, porque Tamoanchan es todo. ¿Bien? Así que Tamoanchan, el árbol de Tamoanchan, es el árbol que crece en la cima de la montaña de Coloacan, que está en la isla de Astro. Es el árbol que une el cielo con la tierra. ¿Qué es el cielo? La abstracción. El estado más abstracto de conciencia que puedas concebir. Abstracto quiere decir sin cualidades, sin atributos. Puro. Así. ¿Qué es Tamoanchan? La vía por la cual ese estado de abstracción, que es conciencia potencial, se transforma en un ser vivo, con sentido, con individualidad, con una historia propia. Es la vía por la que se va descendiendo. De ahí que en una lámina que les envié a Ignawi, donde se ve la fundación de los mexicas, a ver si Ignawi nos la puede poner. Es una lámina del Códice Boturini, que está viendo cómo los mexicas se reunieron para escuchar a Huitzilopochtli. Ignawi, ¿podría ponerla? Chignawi, yuhu. Hola, gracias. Déjame ver si puedo colocarla yo. Ok. Pensamos que no nos habías oído. Hola. Ok. Mira, en esa lámina del Códice Boturini, ustedes están viendo cómo se reúnen los mexicas, lo que después fueron los mexicas, para escuchar al oráculo de Huitzilopochtli. Hacen una primera comunión, que quiere decir un punto de partida, salieron del templo de Huitzilopochtli, que estaba auspiciado por un árbol partido, por el árbol de Tamoanchan. Con esto no quiere decir de ninguna manera que es que literalmente había un árbol que estaba roto y ahí hicieron el templo. Eso no tiene nada que ver con el mito. Eso es una imagen, una metáfora. Cuando se dice que bajamos por el árbol de Tamoanchan hasta la tierra y que aquí nos olvidamos a través del nacimiento de ese origen, entonces se parte, se rompe figuradamente ese árbol. Es una imagen de ruptura, es una imagen de olvido, una imagen de que olvidamos algo. Y el trabajo consiste, por supuesto, en recuperar esa memoria, en hacer que el árbol sane, que el árbol fructifique de nuevo, en llegar otra vez a la fronda del árbol.
Fíjense que este árbol de Tamoanche se representa con manos, como un ser humano, asociado a una serie de puntos que indican otras tantas creaciones humanas, otros tantos soles. No se está diciendo que sea literalmente así, que haya un árbol con brazos, no, no. Para entender estas metáforas visuales y míticas, tenemos que ser sutiles, que callar y pensar, así, para empezar a ver los elementos que resuenan. Entonces, cuando los mexicas decían que ellos habían salido de Tamoancha y ahí habían hecho su fundación, no quiere decir que Tamoancha se circunscriba o se reduzca a la historia mexica. Significa que los mexicas, como el resto de los seres humanos, son parte de esa historia mayor. Sí. Así que no podemos desvincular el mito de Astran del mito de Tamoancha. Es el mismo mito. Pero tampoco podemos desvincularlo. Ibas a explicarnos lo de las estancias, amor. Sí, de eso te iba a hablar. Tampoco podemos desvincularlo del tema mítico teológico de los planos de conciencia, de los planos donde estamos viviendo. El Mictlán se componía de una serie de planos. Los seres vivos no están en el mismo plano. Hay seres que viven en un estado de conciencia, otros viven en otro. Esos son planos, son niveles. No es una cosa amorfa, porque los niveles de conciencia sintonizan, vibran entre sí y tienden a crear capas que nos obligan, capas coercitivas. Es decir, si una persona vibra en una determinada frecuencia, se une con otra de su frecuencia y crea un consenso. Y ese consenso lo rectifica constantemente esa persona para que se mantenga ahí, para que no salga de lo que proponen las ideas toltecas, es que hagamos conciencia del origen para que tengamos un norte, una luz, y podamos regresar a ese origen, trascendiendo esas etapas rígidas en las que estamos presos, en tanto vivamos en un cuerpo físico en el mundo del Mictlán. Este tema requiere más espacio para platicarlo. Ya no es propiamente un tema mítico, sino teológico. Si quieres lo dejamos para otro momento. Las estancias. Son 7 estancias. Te escucho. Sí, ¿tú nos oyes? Sí, tengo mala la conexión, pero ya te estoy oyendo. Esto de los números 7 también lo vemos en los cuellos, ¿no? Que es una estancia, digamos, muy básica hasta una estancia ya que trasciende la última, ¿no? ¿O tiene algo que ver? Planos de conciencia, de hecho es lo mismo. Mira, otra versión del mito, otro modo de explicarlo que aparece, por ejemplo, en Códice Teleriano, en otras fuentes es, Códice Borgia aparece de manera espléndida, es esto. Que Tezcatlipoca se transformó en una araña, lanzó una red desde su estado de conciencia, que es más allá de comprensión, más allá del espejo, hasta este mundo físico. Lanzó esa red y por esa red bajó, pero fue haciendo escalas. Y en esas diversas escalas creó diferentes mundos, diferentes planos. ¿Sí? Cada una de esas escalas representa un estado de conciencia progresivamente decreciente, progresivamente más concreto, más mundano. Esa es otra forma de decirlo. Y cada una de esas etapas dejó en nosotros, en los productos, un potencial de conciencia, un potencial de desarrollo. Y por eso nosotros, fisiológica y psicológicamente, reproducimos ese origen creativo. Este tema también requiere de más análisis, podemos dejarlo para más adelante si te parece, pero sí, los números son los mismos y no es casual, se trata de una información integrada. La cosmovisión anahuaca estaba completamente integrada, no había cabo suelto, como los anahuacas estaban tan aislados en las geografías, en la historia. Ellos no tuvieron influencias de otros pueblos, de modo que su cosmovisión era bastante pura para lo que cabe, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea 100% pura, porque los anahuacas salieron de otros pueblos. ¿Okay? Pero una vez que se constituyeron como civilización en la época olmeca, ya no recibieron grandes aportes. Entonces pudieron unificarlo todo, pudieron hacer que todos sus símbolos empastaran. Y por eso es que la cosmovisión anahuaca es tan formidable. Porque cuando tú tienes una herramienta así de afinada, puedes penetrar profundamente en ciertos aspectos de la realidad. Y aquí entra nuevamente, vamos a entrar boca, ¿no?
Oye, no te estoy oyendo. ¿Me puedes repetir, por favor? No me oyes. A ver, y de aquí Ahora, nuevamente tocamos los temas de los entrecomillados dioses, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, que tienen una carga muy grande que tenemos que entender para, pues sobre todo para ver el sustento de nuestra condición humana en la vida, por qué están esos nombres y por qué están presentes en nosotros, y muchas veces al no entenderlos pues son dioses, pero no, es parte de nuestra naturaleza, sí, ¿no? sí. De hecho, son nombres que se le da a estados de conciencia, a funciones, incluso a fuerzas, poderes, leyes naturales, en fin. Son nombres de cosas. Mira, los cristianos tienen la idea de que en el cielo, sabe Dios lo que sea el cielo, las nubes, no sé, el espacio, hay seres invisibles, autoconscientes, mágicos y sobrenaturales. Esa idea no existe en Anáhuac, ni existe en la India, ni existe en China, ni existe en ninguna civilización sana. Esa idea es simplemente un reflejo del ego humano, del ego proyectado del cielo. Como yo estoy limitado aquí, por lo menos voy a proyectarme allá como un ser sobrenatural, todopoderoso, mágico. Ya voy a estar en contacto con él a través de oraciones y él me va a dar la facultad para que asesine a todos los que no crean lo mismo. Sí. Eso en Anáhuac no existía. Los dioses de Anáhuac son funciones naturales. De hecho, en su origen eran seres humanos que recibieron alguna distinción, alguna honra, y después se convirtieron en emblemas, sus nombres se hicieron emblemas de cosas útiles, de conceptos, de cosas necesarias para entender el mundo. Eso son los dioses de Anáhuac. Que si había un más allá, un ser supremo, no creían en eso. Ellos consideraban que el universo es infinito, nunca fue creado, por lo tanto, no existe un ser supremo fuera de la mente humana. Así de sencillo. Eso no solo ocurría en Anáhuac, ocurría en casi todas las civilizaciones de la Tierra, solo en tiempos recientes, de hace 2500 años para acá. Y solo en una pequeña parte de la Tierra surgió una idea tan absurda como que lo sobrenatural existe y yo por casualidad estoy en contacto con lo sobrenatural. ¿Sí? Eso me recuerda, por ejemplo, a quien le dice, es que da la casualidad que Aztlán está cerquita de mi casa, aquí a 2 kilómetros atrás de mi casa. Tenemos que salir de esa óptica cristiana si queremos entender la realidad. No somos el centro del mundo, no somos el centro de nada. El universo no tiene centro, para empezar. Por lo tanto, no existe un punto de partida absoluto, ni mucho menos. Lo más que existe y lo más que podemos percibir son ciclos infinitos de creación. Así que Aztlán explica cómo llegó a existir nuestra especie en particular. Pero habrá otras especies en el universo, otras etapas, otros modelos. Estás viendo aquí mismo, en esta lámina que nos puso Chinnaui, como el árbol de Tamoancha se relaciona con el quinto ciclo. Hubo otros ciclos, otras historias, y si te vas para atrás, son infinitos. El origen de la conciencia es infinito, y su fin también es infinito. No hay fin para el desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, la visión, la cosmovisión anahuaca era muy diferente de la nuestra, y si queremos entenderla, tenemos que salir de los moldes occidentales del pensamiento. Sí, eso es lo terrible, que queremos entender nuestra cultura con los moldes eurocentristas o no sé de dónde, o Claro, religiosos, porque la religión pues también, yo a veces veo en nuestra vida, aquí está el peligro, ¿no? Que se rompa ese árbol de Tamuanchan y nosotros quizás estamos en esa ruptura, ¿no? Donde ya no podemos mira, regresar y subir, ya estamos, sí, necesitamos unir el árbol de Tamuanchan para volver sí, a... sanar el tejido de ese árbol. En el último encuentro anterior les dije que el árbol representa, todavía hoy le decimos árbol genealógico a nuestros ascendientes. También les mencioné, creo que les mencioné que si nosotros empezamos a hacer nuestro árbol genealógico, si tuviéramos todos los datos a mano, llegaríamos, no sé, a la época de Jesús, seguiríamos para atrás, vamos a llegar a un mono, eso definitivo. De ese mono vamos a llegar a un insectívoro lo más parecido a un ratón, y de ahí para atrás llega a un animal parecido a una ameba, y de ahí para atrás sigue un infinito de tiempo. Nuestro auténtico árbol genealógico es infinito. Eso es lo que significa estamos ancha. El vínculo infinito de la vida, de la conciencia. Es un árbol que brota para siempre, que nunca se seca, nunca se muere. Por eso otro nombre de ese
de ese árbol de Shoshauki, el que reverdece para siempre. El término náhuatl más parecido a libertad, por cierto. Cuando se quería decir libertad en sentido teológico, se decía Shoshauki. Ahora bien, cuando nacemos, el trauma asociado al nacimiento hace que perdamos de vista nuestro origen. Se rompe el árbol. A medida que vamos creciendo y empezamos a involucrarnos en la vida cotidiana, llega un punto que de plano simplemente ya no recordamos el origen. Lo que eran, no sé, vagas asociaciones en la mente del niño, de pronto ya ni eso. Esa es la razón por la cual, a partir de cierta etapa de la vida, generalmente en la adolescencia, se deja de ensoñar. La gente piensa que ya llegó al máximo de lo que se puede hacer y de ahí para adelante es sacarle utilidad a la vida material. Eso es lo que nos enseña nuestra cultura cristiana, occidental, y eso es lo que hace la gente. Pero otras culturas, como la tolteca, por ejemplo, proponen seguir cultivándolo, seguir investigando en nuestro interior para redescubrir ese origen. Es el mundo de donde venimos. Redescubrir el origen, memorizar nuestro origen. No es una cosa abstracta, ni metafórica, ni alejada, ni muy difícil. No, no, no. Es algo que se hace aquí, ahora, en este momento. En este momento. En este momento te das cuenta de cuál es tu origen. Y cuando te das cuenta de cuál es tu origen, entiendes las metáforas. O sea que unidos con el todo, con la totalidad de lo que nos rodea a través de tanto tiempo de evolución. Digo, porque por ejemplo dices, si vas atrás... A ver, no, la cosa no es así. No es lenguaje místico. No es lenguaje místico. No, no estoy hablando de mística. Mística es la idea de que todos estamos unidos, somos uno. No, eso es una idea mental. No refleja la realidad. La realidad es que en un universo infinito hay una infinita cantidad de cosas que no vamos a conocer jamás. Así que no, esa idea del yo, el uno es el ego. Cada vez que vengas a esa idea de unidad a tu mente, recuerda, ese es el ego tratando de manipular. No, no, vamos a ver la realidad. La realidad objetiva. Cada uno de nosotros tuvo padres, tuvo abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si siguiéramos teniendo palabras para las generaciones, podríamos poner infinita cantidad de palabras. Eso es un hecho objetivo, biológico incluso, material. Este es el árbol del tamaño. Es formidable. Ahí está todo. Ahí está la herencia genética que nos hace ser lo que somos, actuar como actuar, estar hablando en este momento lo que estamos hablando, tener ciertos intereses en la vida o no tener. ¿Qué pasa? Que nos educan para centrar, nos educan como a los animales. Si tú quieres conducir a un animal, tú le pones una zanahoria, le pones un hueso, y el animal ahí está concentrado en la zanahoria o en el hueso. No mira lo que hay alrededor, no se da cuenta de lo que hay alrededor. Juega la zanahoria delante de su nariz y no se da cuenta que en realidad lo estás usando con eso. Así nos educan. Nos dicen que el mundo es para depredarlo, para enriquecernos con él, para servirnos de él. Algo que llega un momento que nos damos cuenta es una estafa. La mayoría de la gente se da cuenta de eso a la hora de morir. Pero podemos darnos cuenta a tiempo si hacemos los ejercicios de conciencia correspondientes. Una estafa. No se puede comparar la vivencia del mundo con la vivencia del origen. La vivencia del origen es lo que te da sentido a existir. ¿Para qué lo quieres todo si no tiene sentido? El verdadero sentido, entonces, el verdadero sentido es no esa mentalidad de que el mundo es para usarlo. ¿Cuál sería la mentalidad de nuestros ancestros del mundo? ¿Es para trascender junto con ella, no usarla? ¿O no, cuáles serían las palabras? No, es más sencillo. Recuperar la memoria del origen. Lo estamos hablando desde hace rato. Pero ahorita aplícalo en nuestra cultura. ¿Por qué? A ver, en nuestra cultura, ¿recuerdas tu, no sé, tu dirección? ¿Recuerdas la lengua que hablas? ¿Recuerdas hasta el nombre del perro? Pero no recuerdas haber nacido. Pues ahí hay un problema y te están manipulando por ese problema. Porque haber nacido fue infinitamente más dramático que todo lo demás. Si tú no recuerdas ese acto, tienes un problema. Bueno, vamos a empezar por ahí. Se empieza por ahí. Vamos a recuperar ese origen. Si no lo recuerdas, inténtalo, porque otros sí lo recuerdan. Date cuenta que ese olvido es artificial, es programado, es por algo. Date cuenta que a través de ese olvido te usan. ¿Qué crees? Afortunadamente. ¿Te han dado al mundo en ofrenda? No, te han dado al mundo como cebo.
Sí, estamos en esa trampa porque ahora hay 20,000 distractores para que no pienses en ese origen. Porque de eso se trata. Ahora y siempre, en realidad, el ser humano siempre ha estado en un tejido de distracciones. Pero en otras culturas, por lo menos los mitos y las religiones, te daban un cierto norte. Te decían, oye, retírate un momento, digamos, vete al monte una semana y medita en tu origen. Sálete del párrafo cotidiano, sale de las asociaciones cotidianas, rompe ese hilo mental cotidiano y entra en otra lectura del mundo. Hay culturas que lo han hecho. La nuestra no. Si nuestra cultura educara la conciencia, desaparecería. No puedes cargar creencias supersticiosas como el gigante invisible, todopoderoso, sobrenatural. Cultivas tu conciencia. Esas creencias supersticiosas se nutren de la ignorancia, se nutren de la podredumbre, se nutren de la descomposición social. En la medida en que tú estás en tu centro y sabes quién eres, por supuesto, no te dejes manipular ni por la política, ni por el comercio, ni por la religión. Estás en tu centro y trabajas con quien tú quieras. No quiere decir que vivas aislado, ¿no? Pero lo haces con deliberación. Ahora, volviendo al tema, la propuesta entonces de los anahuacas era recuperar ese origen. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas más obvias en la vida, algo así, más obvio que lavarse la boca por la mañana con un cepillo, más obvio que eso, es recordar lo que soñamos. O cuando te vas a dormir, recordar lo que hicimos durante el día, para tener una idea clara de qué estamos haciendo de día y de noche, para tener una idea de nosotros mismos. Algo tan elemental no se nos enseña en la escuela. No solo hay una carencia, sino que la además hay una recapitulación. agresión, porque el hecho de que no se nos enseñe responde a un plan. Nosotros tenemos que despertar por nosotros mismos. No nos va a ayudar la cultura cristiana y no nos va a ayudar el universo y no nos va a ayudar la naturaleza. Nosotros tenemos que despertar a las malas. Cuando nos damos cuenta de ciertas cosas, hacemos lo que hay que hacer. Si no, mire, va a pasar lo que va a pasar. Lo que pasa es que es muy diferente ir de frente que ir como relleno. Es una cuestión. No, estamos en esa. Ir como relleno. Sí, estamos, entonces, ahorita al querer rescatar nuestra lengua, parte de eso es porque cada palabra nos lleva a un origen de el porqué de eso. Y ahorita estamos olvidando pues el porqué de los sueños, el por qué hago esto, el no recapitular, y entonces estamos así como una masa amorfa manejable para los intereses X, Z o Y de otros, y desafortunadamente no para nuestro crecimiento como ser humano que está pensando en un futuro de una humanidad coherente. Ahorita, pues no sé, vamos a una humanidad como robótica, como pues, que programada no por nosotros. Mira, Pues, no quiero ser pesimista cuando las cosas se ponen oscuras, bueno, siempre hay gente que despierta. De hecho, los momentos de oscuridad son útiles. Pero sí, definitivamente llevamos 2.000 o 3.000 años de manipulación ideológica que han reducido al ser humano a un simio otra vez. Hay que salirse de eso. Resumiendo el tema de hoy, el tema astral significa toma de conciencia, luz, iluminación, si tú quieres. Y para honrar nuestro origen azteca, el origen que todos tenemos, se trata de ir hacia la luz, buscar esa iluminación, no como objetivo final, sino como una herramienta, como un elemento para seguir más allá. ¿Bien? Pero por lo menos buscar esa luz, tener ese norte. Eso es lo que significa entonces el mito de Astla. Y si ustedes quieren, lo dejamos acá. exacto, con esto cerramos que fue grandioso. Cerramos el por qué nacimos, por qué somos ese término de Aztlán, esos luz, esa luminosidad, esa blancura que le quieres llamar y que no debemos dejarla perder. Bueno, Fran, pues genial, muchísimas gracias. ¿Qué te parece que con quién empecemos, con qué llamado Dios vamos a empezar el próximo programa? A mí me gustaría comenzar con Tezcatlipoca, pero antes de pasar a la organización de los siguientes programas, quisiera ver si hay alguna opinión o pregunta o comentario del público. Nos quedan unos minutitos.
bueno, primero mandarle saludos. Por acá anduvo Antonio Guadarrama, también nos siguieron desde California, Rebe, también desde Mérida, España, eh, también desde Chile, estuvieron esperando acá nuestro programa y mandan también felicidades a Rosita por su premio, si les podría contar un poco de qué fue. Ah, es el premio realmente es como una trayectoria artística que en esta ocasión una organización que se llama Mi Mundo Eres Tú está aprovechando a varias agrupaciones de a nivel primero latino para unificarnos y apoyar ciertos ideales o jóvenes que se inician en XZ, apadrinados por otros que ya tienen más nombre. Es el Quetzal Cholula. El nombre es muy simbólico. Fui a Cholula. Es muy interesante ver cómo también quieren rescatar nuestras raíces, pero están a veces como que se quedaron en la forma, en la danza, en el rito y no en la profundidad de las enseñanzas. Fue interesante porque me reuní con grupos y pues los ingresé aquí a este conocimiento y han estado fascinados cada que, ay, pero eso, oh, qué increíble que muchas veces están en el rito porque es lo primero que pueden encontrar a la mano, es el primer paso. Qué bueno que hay ese paso, pero estamos avanzando hacia ya no tanto la danza, ya no tanto el ritual, sino la profundidad del porqué del conocimiento. Pues agradecemos y mandamos saludos a los compañeros, a todos de cualquier parte de la República, sean danzantes o no, danzantes de la vida, como decía un maestro, vivimos en esta danza de la vida. No es una danza, es también metafórico esto, cómo estamos danzando en la vida para regresar a para no romper nuestro árbol de Chicomostoc, digo, nuestro árbol de Chicomostoc. Bueno, ya estoy así como que, para no romper nuestras raíces, el árbol de Tamuanchan, para ir y venir, ese gran tejido, esa gran ciclicidad, esa gran abarcar desde la serpiente hasta la pluma, ser Quetzalcóatl, es la totalidad en donde estamos todos nosotros y no somos ni esta parte de acá, ni la de medio, ni la de arriba. Somos todo eso. Y pues gracias por preguntar y un abrazo y saludo cariñoso, sobre todo a Cholula y también a los que nos están viendo aquí. Gracias. Y ya nada más por último, también quería agregar, por ejemplo, como estuvimos ahí en la zona Mije, por Tlahuitoltepec, ahí en Tlahuitoltepec hay justamente también adaptan el mito y en el centro del pueblo era un lago, entonces en la montaña, bueno, su ojo de agua. Y también tienen su región que es el Chignahuapan. Obviamente ellos lo dicen en Mije, no recuerdo cómo son las palabras en Mije, pero es el mismo, el mismo nombre, solamente que en Mije. Igual de ahí brota un río y El bueno, concepto. son varios ríos, exacto, es el mismo concepto. Sí, de hecho, en la zona Mije o Ayuk eh, está el mito de Aztlán de una manera muy bien, porque ahí no solo es la casualidad de que exista la cueva, la montaña, sino que durante miles de años, durante más de 1000 años, lo han estado cultivando ese mito y han adaptado todo su entorno físico como si fuera una geografía mítica. Van a encontrar Aztlanes en muchas partes de México y en muchas partes de la Tierra. Qué bueno que el ser humano es capaz de aterrizar los mitos para darle una enseñanza a los niños, para que la gente lo vea. No nos quedemos atrapados en la geografía física, porque realmente nosotros no venimos solo del polvo del suelo, venimos también de arriba, a través del árbol de Tamuancho, venimos de la conciencia, y eso lo abarca todo. Y oye, también ya por último nos acaba de preguntar Carla desde Chile, si sabes cómo se Bueno, espero llamaba que estemos conectados. el mito del Aztlán. Yo por mi parte, si no hay nada más, me voy despidiendo. No, ¿Se espérate, escucha? Frank, te están haciendo una última comentario. Adelante, Chignahui. Así que si sabes, Frank, cómo se llama el mito de Aztlán allá
en Asia. Frank, ¿oíste la pregunta? ¿Oíste, Frank? Que si sabes cómo se llama en Asia el equivalente del mito de Aztlán. Te preguntan que si en Asia, Sí, ¿cómo le creo llaman? haberlo entendido. ¿Cómo se llamaba en los Andes, no? El mito de Atlan. Mira, no sé el nombre específico. Sí, no sé el nombre específico. En Asia, te dije, en la India se llama Tala. En el caso de los Andes, si es la pregunta, no sé su nombre específico, o no lo recuerdo más bien, pero sí sé que el mito decía que la isla salió de la... No, la verdad es que no la oí bien, le oí un pedazo. Estoy completamente desconectado. Pero ya respondiste. Gracias, Frank. Adelante, Chignawi. Bueno, Frank. Entonces, pues ya nada más agradecer a todos por los pues, que estuvieron aquí en el programa. Y nos vemos el próximo programa. Entonces vamos a empezar con el llamado Tezcatlipoca, el significado de Tezcatlipoca en nuestra cultura y en la actualidad. ¿Les parece? Entonces, muchas gracias. A nombre de Frank, me despido. A nombre de Chignawi, un beso, y todos los que escribieron y los que nos ven posteriormente, muchas gracias. Estamos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí con ustedes. Gracias, los quiero, los quita mucho. Bye.